fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas la prepararon. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos que están acá presencialmente. Qué bendición el que podamos estar acá juntos en el nombre de Jesús para poder aprender de la palabra y también pues compartir las aportaciones, dudas que también puedan tener ustedes o incluso desde allá en casa que pues nos saluden, bendigan y también si tienen alguna pregunta, por favor tengan libertad para enviarla. Vamos a hacer una oración y así entrar en el tema. Padre, gracias por este día, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos, en el nombre de Jesús, venir con mis hermanos, Señor, a tu casa, a este estudio, desde donde anhelamos recibir de ti la enseñanza y también, Señor, por el Espíritu y a través de los medios virtuales, el poder compartirla con nuestros hermanos, Señor, que amablemente sintonizan este discipulado. En el nombre de Jesús te rogamos que uses mi vida para poder dar, Señor, esa enseñanza que conforme a tu Santo Espíritu y tu palabra venga a ser de edificación a tu iglesia amada. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Bueno. Vamos a continuar platicando en esta oportunidad acerca del entorno antes del retorno de Elías, en una 10ª parte ya. Y quisiera para introducirnos al tema, que podamos ver ahí la gráfica en pantalla, de los acontecimientos. Recordemos que a partir del año 1900 más o menos, se destaparon los 7 sellos, ¿verdad? Que estaban dispuestos sobre el rollo, sobre el pergamino o sobre el libro, como describen algunas versiones allá en el libro de Apocalipsis. Y esto vendría a desatar los juicios finales, que dice la Escritura que deben suceder pronto. Ese pronto se refiere, digamos, a un, como dijera, no solo a un lapso viendo la historia de la humanidad corto o rápido, sino también con acontecimientos que se iban a dar de alguna manera como muy súbito, es decir, en un corto tiempo y rápido, ¿verdad? No sé si me estoy explicando. Por otro lado, también solo recordando que prácticamente los juicios del tiempo final vendrían a ser sellos, trompetas, copas y truenos, pero que se van a ir dando sumando, es decir, se destapó los 7 sellos, se quitaron todos juntos y se vendrían a dar los juicios de cada sello paulatinamente, pero si, por ejemplo, el juicio del primer sello, que yo diría que a la fecha por lo menos ya se están manifestando los de los primeros 5 sellos y las 3 primeras trompetas, según la enseñanza de nuestro apóstol, van sumándose, es decir, se dio luego empezaron los juicios del segundo sello y van cayendo uno sobre de otro. A la fecha, incluso yo hacía el comentario el domingo que es impresionante cómo incluso ahorita vamos a abordar una 10ª parte del tema, pero viendo como incisos, digamos, de que vamos a tocar hoy acerca de los huracanes como señal del tiempo final, es impresionante cómo ni siquiera nos da tiempo ya de ponernos al día en las noticias, digamos. Pero más que eso, de ver el cumplimiento profético de tantas cosas. Bueno, el asunto es de que lo que a nosotros especialmente nos interesa es el poder ver, conforme la revelación que nos dé el Santo Espíritu de Dios, aquello que fue una figura.
nosotros queremos irnos en el arrebatamiento. Entonces es bueno considerar, investigar, preguntarle al Señor quiénes son figuras de los que se van arrebatados. Diríamos Elías, diríamos Enoc, pensamos que el apóstol Juan, el apóstol Pablo, y no sé si se me escapan seguramente algunos otros, ¿verdad? Los vivientes allá en el huerto, etcétera. Pero cuando le acercamos al Zoom, precisamente al profeta Elías, dice Malaquías 4:5, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Estamos hablando que ese día grande y terrible, como lo hemos ya explicado, es el tiempo de estos 7 años tribulacionarios. Antes que vengan los 7 años tribulacionarios, debe aparecer los 2 testigos, Elías y creemos nosotros Juan el apóstol. Pero siendo Elías uno de los arrebatados, que yo creo que se ve suficientemente claro, ¿verdad? Que pues que a él se lo llevaron vivo en un torbellino y aquí dice que él va a regresar físicamente, tendría que manifestarse también el derramamiento del espíritu de Elías, lo que estamos hoy disfrutando de parte de Dios. Pero por otro lado, allá en Apocalipsis 2:20 dice la palabra, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, Apocalipsis 2:20, estamos hablando ya de la recta final de la iglesia, se va a presentar Jezabel. Y aunque ya lo hemos conversado antes, solo quiero recordar algunas cositas para que juntos nos ubiquemos en el tema, que Jezabel físicamente, la persona de Jezabel, ella no puede regresar porque a ella sí la mataron, ella se murió. Entonces está establecido en la palabra que el hombre muera una vez y después el juicio. De tal forma que lo que habla Apocalipsis 2:20 es del espíritu jezabélico que se iba a manifestar en el último tiempo. Eso nos deja ver desde una perspectiva escatológica que entonces se forma como un entorno espiritual de lo cual hemos estado platicando, para que entonces pudiéramos ver a la luz de la palabra las cosas que se presentaron en los días de Elías. Y en ese orden de ideas hemos ido platicando de que hubo sequía, que hubo enfermedades mortíferas, hubo hambre, hubo persecución a los ministros y también al pueblo, digamos, de Israel, ¿verdad? Que hoy vendríamos a ser los cristianos y los ministros primarios. Hubo apostasía también muy, muy marcada, al punto que Elías los confronta, allá en el monte, ¿cómo se llamaba? En el monte Carmelo. Ahí literalmente el mover jezabélico tan fuerte, incluso metiéndole miedo a los ministros, ¿verdad? Y el aspecto número 7 de lo que entresacamos de esos días de Elías, vendrían a ser los fenómenos atmosféricos. Todo esto vendría a crear una atmósfera de miedo en aquel tiempo, puesto que miramos incluso que el mismo Elías se esconde, se va a meter en una cueva. Y por otro lado también a 100 profetas escondidos en 2 grupos de 50, ¿verdad? De eso ya conversamos y vimos por gracia de Dios algo de lo que representa. El asunto es que hoy miramos una sociedad, no solo incluso y lastimosamente gente cristiana invadida por el miedo, incluso donde voluntariamente han ido convirtiendo su vida, su casa, en una cárcel, ¿verdad? O tal vez hasta un tipo de cueva. Y no digamos la gente del mundo, por tantos factores. Y que no es que nosotros nos las llevemos de Juan sin miedo, diría nuestro apóstol, ¿verdad? Sino que realmente cuando nuestra confianza está puesta en Dios y de verdad se nos hace rema que el vivir es Cristo y aún el morir es ganancia, entonces podemos vivir reposadamente y saber que nuestra vida de Dios depende.
Ahora, llevo 11 minutitos. Para poner pie de imprenta, entonces vamos a leer por qué miramos en el primer libro de Reyes, capítulo 19 y versículos 11 en adelante, por qué miramos que ahí en los días de Elías se darían fenómenos atmosféricos que hoy nosotros miramos de una manera manifiesta tan fuerte, ¿va? Si lo lee, por favor, alguno de ustedes, se los voy a agradecer, mis amados, para que empecemos a interactuar y también ahorita antes de entrar a lo puntual de esta noche en cuanto a los huracanes, si hay alguna pregunta o aportación, pues con libertad pedimos la palabra. No sé quién va a leer. Primer libro de Reyes 19:11. Él le dijo: sal afuera y ponte de pie en el monte, delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba. Un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 12. Después del terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Después del fuego hubo un sonido apacible y delicado. Amén. Quisiera yo recordar y enfatizar algunas cosas. Uno es que en esta versión dice que Jehová pasaba, ¿verdad? Ya vamos a ver otra, cómo anotan en lugar de que Jehová pasaba, como que él, como que deja ver que venía, ¿verdad? Como anunciando la venida de nuestro Señor. Y digo que me refiero al Señor Jesucristo, pero al decir Jesús estamos hablando de un solo Dios, porque Él es uno, ¿verdad? Y entonces miramos tres aspectos. Dice que hubo viento, terremoto y fuego. En otra versión, en la BDP, dice literalmente un huracán. Ahora, la otra cosa que quiero recordar rápidamente aquí, muy importante, es que cuando se llevan a Elías a ese monte, no se lo llevaron sola o necesariamente a un monte físico. Se lo llevaron de la cumbre de ese monte físico, si acaso estaba en un monte físico, por cierto, habría que ver el contexto. Especialmente lo que aquí dice es que de ahí se lo llevaron a un monte espiritual, donde él vio por revelación del Espíritu de Dios, él vio estos días finales. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Es como a Juan se lo llevan a la isla de Patmos y de ahí se lo llevan en un, ¿cómo diríamos? No, ahí tal vez no sería como un arrebatamiento, pero lo llevan a otra dimensión espiritual, a un traslado. Sí, yo creo que esa sería la palabra doctrinalmente correcta, ¿verdad? Y entonces él mira esos fenómenos, en este caso de Elías. De ahí que estamos platicando lo referente a los huracanes. Le pongo, aunque ya está el pie de imprenta, pero quiero leer en la versión BDP. El Señor le dijo: sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. Esta versión me gustó también porque dice: el Señor va a pasar. Aleluya. Se lo llevan y está diciendo ahí: el Señor va a pasar, el Señor se va a manifestar en esta dimensión nuestra, pues. Pero entonces dice él: vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y resquebrajaba las rocas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Si yo lo pudiera parafrasear a esta perspectiva escatológica, yo diría: antes que el Señor venga, tendrían que darse huracanes. Pero cuando miráramos los huracanes como hoy se están viendo, el Señor no es que ya vino. Porque eso ahorita se ha creado confusión en el pueblo cristiano, y especialmente quizá en aquellos que pues o no han tenido una buena enseñanza o que quizá pues ni han oído nada, ¿verdad? Del tema escatológico. Sin embargo, nosotros por gracia de Dios sí tenemos nuestras coberturas que nos han enseñado. Y entonces podemos ver acá precisamente
estos fenómenos atmosféricos como los huracanes que anuncian que el Señor ya va a pasar, pero no es que ya esté, que ya vino por la iglesia, ¿va? A esto habría que sumarle otras señales que se tendrían que dar para que constatemos si el Señor de verdad ya vino, que todavía no ha venido por su iglesia novia. Menciono algunas: se tiene que construir el tercer templo de Israel, se tiene que manifestar el anticristo en persona. De eso estuvo hablando, de hecho, el apóstol Luisito hace 8 días, ¿verdad? Y ahora tenemos un poco más de luz, o sea, la iglesia sí vamos a ver todavía, muy probablemente físicamente, a ese personaje. Está tremendo eso, hermanos. Bueno, Pastor, sí, pregunte. una aportación nada más en la nueva versión internacional dice, el Señor le ordenó, sal y prepárate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio. Entonces son los que van anunciando, porque aquí claramente dice que lo que iba a suceder eran Ya. heraldos, mensajeros. Nada más trae la noticia que ya viene, ya viene, ya viene, ¿verdad? Wow, qué lindo, ¿verdad? Sí, pues, si lo miramos desde otro ángulo, podríamos considerar al viento, a los vientos, también como espíritus, ¿verdad? Si lo miramos desde la perspectiva que quizás estamos desarrollando, son señales, fenómenos atmosféricos que nos están anunciando, como tú dices, ya viene, el amado ya viene. Algo que yo quisiera enfatizar nuevamente es que no estamos nosotros diciendo, pensando que huracanes nunca hubo. Huracanes, ciclones, sifones, que en breve les voy a recordar ahí lo que al final es, digamos, casi lo mismo. No estamos diciendo que antes no hubo, como terremotos, no. Pero sí hay una gran diferencia. Del año 1900 a la fecha, y especialmente conforme han ido aumentando los años, el incremento en número, pero también en cantidad y en poder, y en poder destructivo. Eso es lo que marca la diferencia. Ahora, cuando contextualizamos los evangelios en los textos, especialmente diríamos escatológicos, como el de Lucas 21-25, dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra habrá angustia de las naciones, perplejas por la confusión. Dígame si ahorita no hay una confusión terrible sobre la tierra. Incluso quiero hacer un comentario que yo espero solamente sea eso, un comentario personal, pero me da la sensación que en unas 3 semanas o 4 vamos a ver algo fuerte que va a pasar otra vez en el mundo o quizá en América. Les digo, esto solo es un pensamiento personal, no les estoy diciendo así dice el Señor, pero se están moviendo unas cosas a nivel mundial ahorita, en estos días, que parecería que va a pasar algo fuerte. No sé si el tema pandémico va a tener un boom otra vez a nivel mundial más fuerte de lo que está, o si ya es otra cosa. Así que se los comento, pero el asunto es que nosotros no ni nos confundamos ni caigamos en angustia. Ya, incluso ayer platicábamos, creo, en el tema, ¿verdad? Que uno de los cimientos de la iglesia es que debe vivir confiadamente en el Señor, ¿verdad? Serena, tener el zafiro, ¿verdad? Como fundamento. Aunque veamos a las naciones perplejas o angustiadas o confundidas, y en este caso, ante el rugido del mar y del oleaje. Que cuando miramos la definición precisamente de lo que es un huracán o un ciclón, son esos vientos que se forman en los mares, que dependiendo en qué océano se formen, así les llaman indistintamente de 3 maneras.
Ya se los voy a recordar o a comentar a los que no habían oído el tema. Ok, aquí por favor, ojo entonces, porque me animaría yo pues a decir que el primer libro de Reyes 19:11 corresponde a Lucas 25. ¿Mm? Y Lucas 25, 21-25, perdón, vendría a ser lo que, como dice en el contexto, es principio de dolores. ¿Cuándo es principio de dolores? Aquí mira, Génesis, te agradecería mucho si pudiéramos anotar, como en mi gráfica digital, que empezó en el siglo XX, es decir, el año 1900. Aquí tendríamos que tener este dato y a partir de ahí entonces se empezaron a manifestar los juicios sobre la tierra. Es decir, Lucas 21-25 vendría a ser lo que la profecía que ya se está viviendo a partir de más o menos el año 1919. Ok. Ahora, cuando nosotros miramos Apocalipsis 6:12, que ya está hablando incluso de un sexto sello, voy a leerlo. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda y toda la luna se convirtió como sangre. El cuarto ángel tocó la trompeta. Ok, yo tengo que detener la lectura. Entonces, miramos nosotros vamos a ver, el sexto sello acá. Sexto sello prácticamente es el tiempo donde la iglesia novia se va, los vivientes, ¿verdad? Las águilas, los que esperan en Jehová, dice una versión, pero otra dice los que esperan a Jehová, les saldrán alas como de águila, arrebatamiento, aquí. Entonces, sexto sello, cuarta trompeta. Nosotros creo que estamos ya o al borde de este tiempo o ya estamos transitando aquí. Cuando uno mira todo lo que está pasando, yo digo, Padre Santo, parecería que ya está esto. ¿Va? En este ínterin es que nosotros nos vamos en el nombre de Jesús. ¿Mm? Ahora, ¿por qué lo anoté? Porque cuando miramos nosotros lo que describe Lucas 21-25, habla de señales en el sol, la luna y las estrellas. Pero eso es lo que habla también el sexto sello. ¿Sí me siguen? Y en Apocalipsis 8:12, cuando habla, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de manera que se oscureció la tercera parte de ellos. Entonces, ¿por qué lo relaciono? Porque en Lucas está hablando de las señales proféticas, señales en el sol, la luna y las estrellas. ¿Sí? Pero en medio de todo eso, vendrían a darse rugidos en el mar y el oleaje. Léase huracanes y tsunamis. ¿Sí me explico? O sea, durante todo este tiempo, a partir de 1900 hacia acá, y se vendrían a ver todas estas señales. Pero vuelvo a la carga. Como los juicios se van sumando, los juicios de los sellos, los juicios de las trompetas, hay huracanes. Ahorita incluso ya están preocupados por otro huracán, no me recuerdo si es el número 6 o 7 de la temporada de huracanes, el Nicolás. Me recuerdo porque Nico se llama el chucho de mi hija. Ahorita está el Nicolás ya asustando a la gente, ¿va? Dicen que puede llegar a ser categoría 3, que si no mal recuerdo, en la actualidad es de lo más temible. Pero cuando miramos, vuelvo a la carga, los pronósticos incluso de los científicos, ellos consideran que ya se va a pasar a otras categorías. Si estos ya son destructivos, Padre Santo, lo que viene, no porque lo digan ellos sin demeritarlo, sino porque lo dice la Biblia, hermanos, eso va a estar terrible. ¿Cómo vamos? A ver, Kevin, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Solito parece que sí. No, estamos bien, pastor. Vaya, ok. Gracias. Ahora, solo por acervo cultural,
Y también, pues la verdad que no solo por eso, sino porque cuando oigamos las noticias de ciclones, huracanes o tifones, sepamos que estamos hablando de fenómenos semejantes. Solo depende de a dónde esté girando el viento, si conforme las agujas del reloj, es decir, conforme las agujas o contrario a las agujas. Uno, y la otra es de según dónde se están originando. Voy a leer solo esta parte que subrayé porque ya me avancé, hombre. Ay, Dios mío, llevo 26 minutos y tenemos que llegar a la parte que hoy tenemos que tocar. Bueno, entonces, cuando se le dice ciclón, dice que es un fenómeno que se da en el Océano Índico y el Océano Pacífico Sur. Entonces acá, gracias a Dios, ya tenemos puesto en el mapamundi, aquí está el Océano Índico. Y dice que se tiene que, o se origina también en el Océano Pacífico Sur. Aquí, pues espero que estemos en autos recordando que este mapamundi es el globo terráqueo, o sea, la Tierra está así, ¿verdad? De tal forma que este océano que está aquí y acá, por eso es el mismo, ¿va? Entonces, se le llama ciclón cuando se origina en el Océano Índico o aquí. Es decir, o pega para acá, o pega para acá, o pega para acá. O dice acá, en el Océano Pacífico Sur. Si este es el Pacífico, diríamos esta parte de abajo, en el globo. ¿Sí me expliqué? Cuando es huracán, dice que es en el Océano Atlántico Occidental. Este es el Océano Atlántico. Este es el que más generalmente nos afecta a nosotros. Entrando por acá por el Golfo de México que le llaman. O incluso hay una noticia ahorita que están preocupados porque dice que se está formando un huracán que va hacia, ¿cómo se llama aquí? Groenlandia. Y están preocupados porque dice que se pueden dar unas nevadas impresionantes. El Nicolás es el que tienen miedo, que agarre para arriba. Oh, gracias. Y dice, y el tifón, que es el que se forma en el Océano Pacífico Occidental. Me parece que al ver el mapa en esta disposición general, el mapa mundi, recordémonos, ¿verdad? Tal vez me apoyas con eso que posteriormente sería bueno que tengamos acá norte, sur, este y oeste, ¿verdad? Entonces, si aquí dice Pacífico Occidental, es hacia la izquierda. ¿Sí me siguen, mis amados? Entonces, se le llama tifón cuando es como quien dice este lado en el Pacífico Occidental, aquí. ¿Amén? Va. El tema es este. Nosotros como cristianos tenemos que discernir el tiempo. El Señor Jesucristo y también el Padre regañó a los israelitas por no poner atención a las señales. Entonces nosotros tenemos que estar atentos, ¿verdad? Y para eso tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad? Cuando digamos de ciclones, huracanes o tifones, decimos nosotros, esos son vientos destructores. Y a poner atención en cuanto a lo que representa la señal. Bueno, según el organismo mundial, dice, pronostica devastadora temporada de huracanes este año. Aquí yo me voy a disculpar, esta noticia es de junio, pero me pareció importante mencionarla, aunque ya tiene junio, julio, agosto, septiembre, 3 meses. Pero lo que yo quiero que notemos es esto, dice, el cambio climático dejará ver sus efectos este año con una temporada de huracanes peor de lo normal para Estados Unidos, el Caribe y Centroamérica. Se anticipa entre 6 y 10 huracanes. No sé si tienes en mente qué número será el Nicolás, ¿no? Gracias. Sería bueno, ¿va? Pero ellos ya están vaticinando, ¿va? Científicamente, ellos están diciendo, y es que no sé si ustedes han atendido eso, pero yo me recuerdo de unos 4 o 5 años para acá, todos los años, casi todos los años han dicho lo mismo. Lo de este año va a ser peor que el anterior. Lo de este año, híjole, así ha estado pasando. Y aunque quisiéramos que se equivocaran, en general han tenido razón. La Organización Meteorológica Mundial
advierte a los Estados Unidos y los países del Caribe y América Central que estén preparados para lo que se espera sea otra temporada de huracanes en el Atlántico superior a lo normal, o sea, aquí. A nosotros lo que más nos afecta parece es lo de aquí, ¿verdad? ¿Y cómo nos preparamos? Llamamos a la Guardia Nacional. Ay, Dios mío. Bendecimos a nuestro ejército, pero realmente nosotros no tenemos así como los gringos, ¿va? Ese despliegue de fuerza en un ratito. Yo creo, pero lo que nosotros sí tenemos es al Dios Todopoderoso, a su Santo Espíritu y a su bendita palabra. Y que realmente, si Dios nos permitiera como ver todo lo que pasa en el mundo, ¿va? Digamos, allá los gringos tienen su Guardia Nacional y fuerza y todo, ¿va? Y aún así a veces les cuesta salir adelante. Pero nosotros, la misericordia de Dios, que eso es lo más importante, ¿va? Y hacia eso quiero llegar esta noche. Yo decía en la invitación al discipulado que mi propósito no es estarles dando información secular ni noticias, no porque no tengan importancia, pero lo importante para nosotros es, bueno, ¿estamos viendo las señales? Ok, ¿qué tiempo marca? Y segundo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Verdad? Así como ahorita con esta situación pandémica, le pedimos día a día al Señor Padre qué tenemos que hacer. ¿Mm? Nos seguimos congregando presencialmente dentro de nuestra congregar presencialmente. ¿Qué actividades hacemos? ¿Bautizamos, no bautizamos? ¿Verdad? ¿Hacemos fiesta o no hacemos fiesta? Aleluya, etcétera. Bueno, ok, entonces déjeme ver, dice, la temporada récord del año pasado tuvo 30 tormentas tropicales con nombre, incluidos 19 huracanes, 6 de ellos importantes, dice la noticia. Wow. Dice que la temporada del año pasado fue récord. Y si están diciendo que este año va a ser peor, otro récord. Padre Santo. Bueno, voy rapidito. Estas son solo fotografías. Esto pasó en Mozambique. Por eso ahí se le llama ciclón. Si no estoy mal, por aquí está Mozambique. Quiere decir que ese viento huracanado, por lo que leímos hace un ratito, seguramente se formó acá en el llamado Océano Índico. Miramos Asia y Oceanía. Si está hablando de Oceanía, estamos hablando de acá, de Asia, donde hubo otro ciclón. Por cierto, ahí está muy evidente, ¿verdad? Las fotografías de cuánto daño han ocasionado. Este pasó en Tauktae, en Asia. Esto pasó fue el huracán Elsa en Estados Unidos. Y, esta es la tormenta que les hablaba del Nicolás. ¿Miraste cuál es? Sí, ahorita todavía está en categoría de tormenta tropical, que sería la número 14. Y Tormenta número 14. huracanes ya van 5. Huracanes ya van 5. Ok. Híjole, si los pronósticos se les cumplen, que primero Dios no va, pero ellos dicen que por lo menos esperan 10 en esta temporada, se va por la mitad. Y ya hubo estragos terribles. Dice que con este que se está formando, este Nicolás, se esperan inundaciones repentinas, marejada ciclónica y fuertes ráfagas de viento en zonas costeras de Texas, acá, y parte de Luisiana, aquí, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Dice que vientos sostenidos a 60 millas por hora, se mueve lentamente, ok. En lo que va de este año se han formado 5 huracanes, ahí está, gracias. En la cuenca atlántica, Elsa, Grace, Henry, Ida y Larry, dice. Ya me lo parece Kevin, va. Son bromas. De los cuales Grace, Ida y Larry alcanzaron la categoría mayor, 3 o más, dice. No sé si dio bien el dato, pero hay huracanes de más de 3, es decir, categoría 4 ya hubo, ¿no? Ya han alcanzado categoría 4, lo que no es 5. Ya.
Tremendo, hermanos. Que Dios nos libre. Bueno. Un inusual ciclón huracán Larry llegará cargado de nieve a Groenlandia. O sea que ese, no sé cómo decirlo, ¿va? Porque decir primero Dios que se vaya para allá, muy feo, ¿va? Porque pobres los de Groenlandia, pero parecería que el temor de ellos es que suba. Y entonces dice acá que los meteorólogos están atentos al huracán Larry que llegará a Groenlandia este fin de semana, con vientos de más de 130 kilómetros por hora y mucha nieve. Eso les tiene preocupados. Y hacen una pregunta: ¿podrá empeorar la temporada de huracanes en el Atlántico? Sí, Marcos. Yo encontré un versículo Amén. acerca de una tormenta dirigida hacia el norte. Ajá. Está en Job 37:5. Dios les ordena a la nieve y a la lluvia que caigan sobre la tierra y demuestren su poder. Así todos se quedan en sus casas y reconocen el poder de Dios. Los animales corren a sus cuevas para protegerse de la tormenta. Versículo 9. Con los vientos del sur llega la tormenta. Con los vientos del norte se presenta el frío. Dios sopla sobre el agua y ésta se hace hielo. A una orden de Dios las nubes se llenan de lluvia y se van a recorrer la tierra, cubriéndola con todos sus relámpagos. Qué tremendo eso, vos. Fíjate que ahí incluso se habla de vientos hacia el norte y otros que se forman en el sur, lo que estábamos hablando, ciclones, tifones, huracanes. Pero qué impresionante cómo describe también, digamos, dentro de todo es que se van a sus casas, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Y yo creo que nosotros por la pandemia tuvimos esa experiencia, ¿va? Incluso se nos declaró el año de la reconciliación. Y yo francamente soy dentro de los varios, diría yo, muchos cristianos que así obligadito, ¿va? A la casa, como el meme que sacaron, ¿va? De Don Ramón y la Chilindrina, a la casa, así nos metió Dios, a la casa, solo que a reconciliarse, vayan y hablen, ¿verdad? Pero sí que tremendo que, ahí está también desde la explicación, ¿por qué pasan esas cosas? Porque Dios está dando oportunidad de arrepentimiento y de reconciliación, ¿verdad? En el verso 13 dice, Dios deja caer la lluvia, para unos como bendición, para otros como castigo. Wow. O sea que para nosotros, en el nombre de Jesús, todo lo que miremos y en esto de los huracanes, viene bendición. Amén. Para otros será castigo. Qué tremendo. Bueno, aquí está un video. Vamos a presentarlo. Ay, hijo de la hacha. Ay, perdonen, pero aquí lo pongo. Ahí estamos. Entonces, vamos a ver un video, un resumen de lo que aconteció entre estos 15 días del tema cuando empezamos y hoy lunes, 2 semanas. Veamos. El agua llega a la altura del parabrisas. Nueva York se sumerge en la medida que la tormenta Aida abre un rastro de destrucción hacia el norte, con Central Park registrando un nuevo récord de 3 pulgadas de lluvia en tan solo una hora. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció el estado de emergencia la noche del miércoles, luego de que las calles quedaran inundadas, los conductores varados y los metros cerrados. Nueva York declaró a primera hora del jueves el estado de emergencia, ello después de que toda la región noreste de Estados Unidos registrara intensas lluvias y vientos debido al paso del huracán Ida. En la ciudad de Nueva York, prácticamente todas las líneas del metro quedaron suspendidas al quedar completamente inundado. Estamos sufriendo un evento meteorológico histórico, advirtió el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en las redes sociales. También el vecino estado de Nueva Jersey declaró el estado de emergencia tras registrar una muerte por el huracán Ida. Mientras, el aeropuerto internacional de Newark canceló todos sus vuelos y el servicio ferroviario de la región fue suspendido. Las calles se convirtieron en ríos en algunas partes de la capital comercial y cultural del país.
Cientos de vuelos fueron cancelados, mientras que las estaciones de metro estaban inundadas y el servicio tuvo que interrumpirse. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos registró un récord histórico de 80 milímetros de lluvia en una hora en Central Park. En plena noche, la nueva gobernadora del estado, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia, tras las importantes inundaciones en todos los condados limítrofes con la ciudad de Nueva York que podrían afectar a unos 20 millones de personas. Según el servicio meteorológico, es el primer estado de emergencia por inundaciones repentinas que se declara en la historia de la megalópolis, golpeada en octubre de 2012 por el huracán Sandy. Se espera que Ida continúe hacia el norte en dirección a Nueva Inglaterra. El gobernador de New Jersey, Phil Murphy, declaró también el estado de emergencia. Además de Nueva York y sus alrededores, se emitió una alerta de tornado en Filadelfia. Busquen refugio ahora. Los objetos que vuelan serán peligrosos para aquellos que son sorprendidos sin refugio. Muévanse a una planta más baja y permanezcan lejos de las ventanas. Así publicó en su cuenta de Twitter la Oficina de Información de Emergencias de la ciudad de Nueva York. La policía de Nueva York ha instado a la gente a mantenerse alejada de las carreteras y el departamento de bomberos ha dicho que está respondiendo a llamados en toda la ciudad. Gran parte de la línea del metro también permanece cerrada y muchos servicios de trenes y vuelos desde Nueva York y New Jersey están suspendidos. Parecería que son cosas de película, pero no lo son. Permítanme. Yo tengo otro video acá, pero solo déjenme ver cómo voy. ¿Cuánto tiempo llevamos, amados? 41. Bueno, me voy a animar a ponerles este otro video. Durará unos 2-3 minutos, ¿verdad? Ok. Y vamos a iniciar en Nueva York y junto a Nueva Jersey también. Estos dos estados fueron declarados estado de emergencia por el presidente Biden luego del paso catastrófico de la tormenta tropical Aida. Pues todavía hoy hay vecinos que sufren inundaciones y cortes de electricidad y otros que tienen que ser rescatados. Ángel Villagómez se encuentra en Queens, donde reportan varios muertos. Adelante. Una madre y su hijo perdieron la vida en esta propiedad. 43 años tenía ella y él 22, quienes vivían en el sótano de esta casa aquí en Queens, Nueva York, la cual fue inundada y lamentablemente murieron ahogados a raíz de la tormenta Aida. Y les comento que comenzaron ya pues los labores de limpiar y de reconstruir esta zona de Nueva York. A 3 días de la tormenta, el noreste del país sigue sumergida en caos. Inundaciones, tornados y vientos huracanados dejaron decenas de fallecidos, zonas incomunicadas y una estela de destrucción que se extiende desde Maryland hasta Connecticut. Decenas de personas murieron atrapadas en las sorpresivas inundaciones en los sótanos de sus casas en Nueva York y New Jersey. Todavía hay calles convertidas literalmente en ríos, hasta con peces nadando a su alrededor. Un terrible escenario para muchas familias que lo perdieron todo, pero agradecen estar vivas. Nos quedamos sin nada, pero yo le doy gracias a Dios de que estamos bien, que estamos vivos, lo más importante, porque si hubiéramos perdido la vida, imagínense. Pero gracias, estamos bien. Estaba manejando, se paró, todo mojado. Mi primer carro, eso mi corazón, ahora no tengo un carro. El apartamento de Javier García también está inhabitable. La ropa del niño, los zapatos, los muebles, la estufa se floreció, las ventanas. En Mullica Hill, Nueva Jersey, estos residentes vivieron otra pesadilla tras el paso de poderosos tornados que arrasaron con al menos 9 viviendas. En otra zona del mismo estado, esta casa aún estaba ardiendo luego de que la vivienda contigua explotara tras la tormenta. Esta cámara de seguridad capta exacto el momento de la detonación. Afortunadamente, la zona había sido evacuada y nadie salió herido. En esta otra imagen, la cámara corporal de un policía captó el rescate de un chofer que hacía repartos en Nueva York luego de verse atrapado en las aguas, algo muy similar a lo que vivió Yasmín Arias. Cuando estábamos sentados adentro del agua, yo ya miré el agua que entró, estaba a los tobillos, después iba a la rodilla y ya sentada yo sentía que ya toda esta parte de la cadera se me estaba mojando de agua y dije yo no voy a esperar al 911.
Todos los esfuerzos ahora están concentrados en restablecer el servicio eléctrico tras los masivos apagones y continuar lidiando con estas históricas inundaciones mientras muchos buscan rehacer sus vidas. Les comento que esta propiedad por ahora está siendo evacuada para ser reconstruida y las autoridades le dejarán saber a los propietarios, según nos informaron, próximamente si estará lista para ellos volver a vivir en ella. Esto es todo lo que tengo desde Queens, Nueva York. Regreso contigo. Gracias, Ángel. Y los gobernadores de Nueva York y Nueva Jersey instaron a los residentes a quedarse en casa mientras las cuadrillas trabajan para despejar las carreteras y restablecer el servicio al metro y a las líneas de tren. Noticias que de ninguna manera nos alegran y apenan, ¿verdad? Pero yo como quisiera que, bueno, es el Espíritu Santo el que nos lleva al arrepentimiento y nos convence de la palabra, porque ahora para nosotros cuando fue lo del, por ejemplo, la catástrofe de fuego, del volcán literalmente de fuego, esta situación del COVID, etcétera, ya es algo que hemos afrontado acá en nuestra nación fuerte. Pero el punto es este, ¿por qué? Y aquí es donde entro a la recta final del tema. ¿Tengo 15 minutos? Miren pues, cuando nos vamos a ver allá las plagas, antes que el pueblo de Israel saliera de Egipto, debemos recordar que son una sombra. Y no voy a mencionar en este momento cuáles de las plagas iba a afrontar Israel allá en Egipto. Es decir, ellos las vieron todas, pero no padecieron todas igual necesariamente que los egipcios. Por ejemplo, ellos vieron la plaga de los primogénitos, de la muerte de los primogénitos, pero a ellos no los alcanzó. ¿Sí me va a entender? Entonces, cuando se analizan las plagas previas a que Israel saliera de Egipto, léase la figura antes que la iglesia salga de Egipto, el mundo, nosotros veremos algunas plagas, como por ejemplo los huracanes. Entonces Moisés y Aarón fueron al faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo rehusarás humillarte ante mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si rehusas dejarlo ir, he aquí mañana yo traeré la langosta a tu territorio. Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto y Jehová trajo un viento del oriente sobre el país. Ahí habría que ver, aquí está Israel, ¿verdad? No quiero sonar exagerado, pero por el contexto. Habría que ver cómo se llaman los que se forman aquí. No sé si estos son tifones o ciclón. Tifones. Ciclón es aquí. De alguna manera como una sombra de un ciclón, va. Y Jehová trajo un viento del oriente sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, o sea, fue algo fuerte. Al amanecer el viento del oriente trajo langosta. Aquí la langosta, según la Biblia, son los ejércitos de Jehová que van a destruir. Pero ¿cuál es el propósito? Que el pueblo sea liberado. ¿Para qué? Para que le sirva. Yo les digo, hermanos amados, en el nombre de Jesús, una de las bendiciones que tenemos nosotros, los que servimos al Señor, es que no es que seamos invulnerables, pero sí encierra dentro de nuestra recompensa de Dios, que Él nos libra de catástrofes. Ahorita incluso, como les decía, no hemos salido nosotros de estar analizando lo de los huracanes, vemos tanta calamidad, tenemos que hablar lo que viene según Primer Libro de Reyes 19, vendría a ser el análisis de los terremotos, pero nosotros estamos hablando de que hace una semana lo más fue el de México y días antes fue el de Haití. Y por misericordia nuevamente, el Señor guardándonos. Si Guatemala literalmente, no sé si recuerdo, nosotros estamos sobre un territorio, no sé si de 3 fallas tectónicas. O sea, nosotros estamos en un lugar sísmico en gran manera, pero hasta aquí Jehová ha tenido piedad. Yo no puedo decir que no vaya a suceder nada de eso, pero sí puedo creer
que si el Señor le place, Él puede decir aquí, ¿cuántos justos hay? Como cuando le dijo a Abraham. ¿Cuántos justos? 50. Y Abraham ahí regateando, a veces como que era guatemalteco, ¿va? Déjame en 40, ¿va? Pero yo creo que en Guatemala habemos mucha gente que de verdad amamos a Dios. Ok, avanzo. Proverbios 1:23 al 25. Fíjese, esto me dejó impresionado. Volveos ante mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, es decir, conoceréis mi verbo. Aleluya. ¿Quién es el verbo? Cristo. Como vosotros no me atendisteis cuando os llamé, ni me hicisteis caso cuando os tendí la mano, sino que rechazasteis todos mis consejos y no acatasteis mis reprensiones. Oigan esto. Ahora yo me burlaré de vosotros cuando caigáis en la desgracia. Yo seré el que se ría de vosotros cuando os sobrevenga el miedo. Cuando llegue como destrucción lo que teméis, cuando vuestra calamidad llegue como ¿qué? Como huracán. Yo me recuerdo que en el tema que dio el apóstol Luis en el trazo del escriba, cabal, cuando pues gracias a Dios llegamos cabal ese día a 1 año. Yo tuve que hacer más énfasis, ya le pedí perdón a Dios porque cabal el día que cumplíamos 1 año de este programa, el Señor nos concedió que viniera su siervo. Pero él explicaba en la ventana 1040. Acá. Entonces, si bien este tema de los huracanes, de los vientos huracanados, ciclones, sifones, o ¿cómo es? Tifones, afectan muchas regiones del mundo, también es cierto que aquí pega duro, pero durísimo. Lo que pasa es que nosotros, como estamos en Occidente, no estamos muy al tanto de todo lo que pasa acá y menos de lo que pasa aquí. Hay una conocida de mi hija Stephanie, que por el trabajo de mi hija conoce por teléfono a otros trabajadores de la empresa donde mi hija labora. Es de Filipinas. Y ella le dice que ahí es tan constante que por las tormentas y los tifones, ellos estén en constante alerta, evacuando, moviéndose de casa, porque las inundaciones son constantes y muy destructoras. Pero ¿por qué? Ya vimos que en Primer Libro de Reyes dice, porque el Señor ya va a venir. Señal de que el Señor viene, huracanes. ¿Por qué? Porque el Señor ha estado hablándole al mundo. Dios ha estado enviando siervos llenos del espíritu de Elías para guiar a la gente al arrepentimiento. Juan el Bautista va, arrepiéntanse, anunciando la venida del Señor Jesucristo. Pero muchos lo siguen rechazando. Entonces dice el Señor, bueno, entonces ahora yo me voy a burlar de ustedes. Cuando caigan en desgracia, yo seré el que se ría de vosotros cuando os sobrevenga el miedo. Cuando llegue como destrucción lo que teméis, cuando vuestra calamidad llegue como huracán y vengan sobre vosotros tribulación y angustia. Aquí lo podemos, diría yo, contextualizar también al tiempo final, ¿va? Y agarrémoslo para nosotros. Dios hablándonos en sus señales. Pero no endurezcamos el corazón. Porque Él dice, claro, bueno, no me hicieron caso cuando les estuve hablando. Ok, que les peguen los huracanes, pues. Y se quedan a la tribulación. Ahí está. Entonces, propósitos en medio de esto. Para los que amamos al Señor, que nos afirmemos en nuestra fe. Para los que están a medias en su vida del Evangelio, que todos se vuelvan al Señor y se arrepientan. Me voy a saltar que me quedan 4 minutos, ¿no? No, como 6, 8. Ok. Pero me voy a saltar porque me gustaría por lo menos cerrar lo referente a los huracanes. Entonces, lindo los textos que leía hermano Marquito, ¿verdad? Cómo son avisos de parte del Señor. Vemos en Éxodo las plagas como figura de lo que acontecería en el tiempo final. Tenemos que ver huracanes todavía, terremotos. Incluso en ese tema yo estoy otra vez dándole vueltas, porque
Mejor les hablo después. Pero aquí este verso me dejó zumbando, el Salmo 1:4. No así los impíos. Vamos a ver, ayuden mis hermanos por favor acá, discípulos presentes. ¿Quién es un impío? Es el cristiano que vive, el cristiano que no vive según la palabra, sino según sus pensamientos. Pecando, ¿ah? Sabe que es lo correcto y no lo hace, sabe que es lo malo y de todas formas lo hace. Ese es el impío. Entonces viene el Señor y dice en el Salmo 1:4, no así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Estoy asociando este viento, así como leíamos en el primer libro de Reyes 19, donde en una versión decía literalmente huracanes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué permite el Señor estas situaciones a veces tan catastróficas? Porque el Señor quiere que el impío se quite la paja, que se quite lo que no sirve. Yo no digo que toda la gente que pueda afrontar, o Dios no lo quiera, rogamos misericordia, que pueda afrontar una prueba, necesariamente estaba en pecado. No, las pruebas tienen varios propósitos. Hay que crecer en fe, en paciencia, etcétera. Pero lo que sí hay que tener claro es que, como el Salmo 1:4 enseña, uno de los propósitos de los vientos destructores es que el impío se limpie. Amén. Y aquí vamos a ir cerrando. El Salmo 107:6, bueno, voy a leer varios versos y algunos del mismo capítulo, pero salteaditos. Pero cuando en su angustia clamaron a Jehová, Él los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que fuesen a una ciudad en que habitar. Qué lindo, ¿ah? Nos llevó a la iglesia, aleluya, para que tuviéramos una ciudad en donde habitar. Pero cuando en su angustia clamaron a Jehová, Él los libró de sus aflicciones. Dice el verso 13 otra vez. Fueron afligidos los insensatos. ¿Quiénes son afligidos? Los insensatos. A causa de su camino rebelde y a causa de sus maldades. Verso 25. Él habló y desató el viento de la tempestad e hizo que se elevaran sus olas. Esos son huracanes. ¿Sí está conmigo? Estos son huracanes. Pero ¿cuál es el fin? Afligir para guiar al arrepentimiento, para quebrantar corazones. Yo no he hablado con los pastores que son varios, los de la misión, algunos de ellos pues conocidos y algunos menos, en mi caso soy amigo de ellos. Pero espero que en el nombre de Jesús, digamos el pastor Vinicio Blanco es amigo mío y lo conocemos acá. Ellos viven literalmente en Luisiana, en Nueva Orleans, y siempre los ha sacado adelante, Dios. En una ocasión agarró a la congregación, cuando fue el huracán Katrina. Agarró a la congregación y salieron con todas las ovejitas. Y se fueron a Dallas. Y los hermanos de Dallas en la iglesia recibieron a la congregación de Nueva Orleans. Y Dios los guardó. O sea, yo creo que vivir el evangelio como Dios manda, y como bien decía Estuardito, no como uno piensa, trae como consecuencia de parte de Dios que Él nos libre. Y si no, pues Dios tendrá el propósito igual, va. El Salmo 107:25 en la versión lenguaje sencillo. Dios dio una orden y vino un fuerte viento que levantaba grandes olas, dice esa versión, va. O sea que ahorita Dios está dando órdenes, va. Ay, que Dios ordene que aquí no vengan los huracanes en nombre de Jesús. Y aquí vamos a cerrar. El Salmo 107 siempre, pero del 28 en adelante. Pero cuando en su angustia clamaron a Jehová, Él lo libró de sus aflicciones.
Creo que es por lo menos en lo que hemos leído, la tercera vez. Ahí hay una instrucción. Hermanos amados, que Dios nos conceda un espíritu de oración, de clamor y súplica, para que estemos clamando, Padre, protégenos, protege Guatemala en el nombre de Jesús, porque es inevitable, es que los juicios están profetizados. Ya les digo, a mí me da la impresión que de aquí entre 2, 4 semanas algo fuerte va a pasar, o en América o en el mundo. Primero Dios que yo esté equivocado, pero es una percepción que tengo, por situaciones que se están viendo mover en el mundo. Pero ¿qué tenemos? Entonces, pastor, entonces, ¿qué hacemos, pastor? Usted va a ponernos noticias todas feas. No, lo que hay que hacer es clamar. Él trae calma a la tempestad y se apaciguan sus olas. Aleluya. Entonces se alegrarán porque ellas se aquietan y Él los guía al puerto que desean. Den gracias a Jehová por su misericordia y por sus maravillas con los hijos del hombre. Entonces, qué hermoso va. Voy a leer el verso 29. Calmó la furia de la tormenta y aplacó las olas del mar. Entonces, aquí cerramos esta noche el discipulado. Antes voy a dar tiempo a que si quieren dar alguna aportación, pero entonces miramos. Muy bien. Huracanes en este tiempo, en mayor número y mayor poder destructivo, ¿quién nos deja ver? Ya va a venir el Señor, así como entendimos en el primer libro de Reyes 19. ¿Qué anuncia? Que Él está ahí nomasito. Ok. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar al Señor en clamor y súplica. Pedir al Señor misericordia. Rogar al Señor que derrame ese espíritu de gracia que nos transforme para que cuando Él vuelva estemos listos y mientras nos vamos, que Él, como dice acá, calme la furia de las tormentas y aplaque las olas del mar. Amén. No sé si mis amados aquí presentes tienen alguna aportación o pregunta antes de hacer la oración final. Marquitos. ¿Ha sido una depresión? Ah, pero aquí tenemos un hombre avivado, no deprimido. Estaba leyendo un poco acerca de los huracanes, cómo se forman y todo eso, choques de aire caliente y frío. Sí. Y verificaba cómo es que después de un huracán surgía más calentamiento global. Y según lo que decía Google, ¿verdad? Que los huracanes toman más poder por lo mismo del choque de aire caliente y aire frío. Entonces, por lo que está pasando cada día más, y las noticias dicen que el otro año va a ser peor, pero estamos notando que después de una tormenta viene un calentamiento más fuerte. Sí. El agua vital para nosotros disminuye. Sí. Entonces, en Job también encontré que Job 37:17 dice: Dios puede cubrir con nubes el cielo más ardiente y así evitar que sufras el calor que viene del sur. Eso tú no lo puedes hacer, le dice Dios a Job. Entonces, a la perspectiva que usted estaba diciendo, que puede hacer que venga algo en un par de meses, puede hacer que el calentamiento global aumente más cada día. Hoy en día el agua vital para nosotros disminuye cada día. Sí. Entonces, que el Señor nos guarde. Sí, fíjate que sí, definitivamente el calentamiento global va hacia cosas peores y complicadas, ¿verdad? Por tantos factores naturales, pero por otro lado también porque es parte de los juicios. De hecho, nuestro apóstol le llama a uno de los ángeles de las potestades que están, creo son 4, sobre algunas cosas, digamos, que se lee en Apocalipsis, le llama el ángel del clima, ¿va? La potestad que está sobre el clima.
y sí se va a poner peor. La otra cosa que quisiera yo comentar en lo que tú nos decías es el agua dulce, ¿va? Sí. El agua dulce cada vez se va a hacer más escasa y parecería ser como que incluso puede haber algún tipo de guerra por el recurso del agua dulce. Esa es una de las bendiciones que nosotros tenemos en Guatemala y que deberían nuestras autoridades, yo lo mencioné hace un tiempo, hace años creo yo, de verdad, nuestras autoridades deberían prestarle atención no solo a cuidarla, sino a protegerla legalmente. Porque quizá uno de los atropellos de las Naciones Unidas sea decir, les quitamos sus recursos y ya. Pero sí, eso también va a pasar, ¿va? Sí, eso sería. Gracias, Marquitos. Bueno. Hay una pregunta en el Facebook. Sí. Ahorita me la van a mandar porque puede que no me estén llegando la tiempo que están preguntando. Pero es de hermano Yossi. A ver, ¿cuál será? Yo tengo acá algunos saludos, pero no veo. ¿Podría ver este versículo desde el ámbito escatológico? Dice, pastor, quisiera me pudiera responder sobre el versículo de Isaías 4:1 al 6. Ok. Que menciona sobre una tormenta en el retorno del Señor. ¿Se podría ver este versículo desde el ámbito escatológico? Ok, voy a ubicar el versículo. Sí, perdón, ahí estaba. Es que se pone ad per vialta, ¿va? Eso. Ese yo sí. Ok. A ver, el texto es Isaías Isaías 4 del 1 al 6. Dice así. Híjole, ya la pantalla me está molestando aquí. En aquel día 7 mujeres agarrarán a un solo hombre y le dirán, ese es el versículo, ¿verdad? De alimentarnos y de vestirnos nosotras nos ocuparemos, tan solo déjanos llevar tu nombre, líbranos de nuestra afrenta. Sí, esas 7 mujeres es figura de la iglesia, ¿va? De alguna manera compaginada o concatenada con las 7 de Apocalipsis, pero representando las cosas incorrectas que la iglesia quiere hacer. Es decir, digamos que tenemos cobertura, pero queremos comer nuestro propio pan, nuestra propia palabra, nuestra propia doctrina. En aquel día el retoño del Señor será bello y glorioso, y el fruto de la tierra será el orgullo y el honor de los sobrevivientes de Israel. Entonces tanto el que quede en Sión como el que sobreviva en Jerusalén serán llamados santos e inscritos para vida en Jerusalén. Con espíritu de juicio y espíritu abrasador, el Señor lavará la inmundicia de las hijas de Sión y limpiará la sangre que hay en Jerusalén. Entonces el Señor creará una nube de humo durante el día y un resplandor de fuego llameante durante la noche sobre el monte Sión y sobre los que allí se reúnan. Sobre toda la gloria habrá un toldo que servirá de cobertizo para dar sombra contra el calor del día y refugio y protección contra la lluvia y la tormenta. Sí, yo creo que definitivamente tiene un mensaje también escatológico, porque prácticamente si desde el 1 consideramos la iglesia que dice que tiene cobertura, pero no se sujeta, y vemos en los textos, creo, del 5 en adelante, que la que sí tiene cobertura, entonces dice que Dios le va a dar protección, que le va a servir de cobertizo para dar sombra contra el calor del día. Ahí tú leías que hay nubes que protegen del calor. La nube es cobertura, de hecho es figura del ministerio apostólico. Y de refugio y protección contra la lluvia y la tormenta. Nosotros hemos vivido como congregación esta situación pandémica orando, batallando. Yo, pues como pastor, he ministrado a varios, ustedes lo saben, cuando han sido contagiados. Nos duele la partida de un hermano que pues el COVID fue la enfermedad, ¿verdad? Como dice el profeta Eliseo, de lo que debía morir, murió.
Sin embargo, cuando yo veo la congregación por misericordia y gracia, Dios nos ha protegido, Dios nos ha guardado. Y es por Él y por causa de su palabra. Yo sí creo estas promesas. Entonces, la pregunta de Yossi, espero haberla entendido. Si es escatológica, sí, definitivamente. Como lo que les contaba, el pastor allá en Luisiana, Vinicio Blanco. Ninguno de su congregación murió. Y si tuvieron algún daño, el Señor lo sacó adelante. Y la gente oyeron a su pastor y el pastor literalmente reunió a las ovejas y dijo, hermanos, nos vamos. Y a la iglesia de Dallas. Y allá lo recibieron los hermanos. Eso es tremendo. Entonces, amén. Sí, Dios cumple sus promesas. Y los principios bíblicos, si los ponemos por obra, tienen de parte del Señor una recompensa. Amén. Bien, vamos a dejar por hoy esto hasta acá. Muchas gracias, amados hermanos, por haber aceptado la invitación al trazo del escriba, nuestro discipulado, que así le llamamos, y a ustedes que están allá en casita, gracias también por su sintonía, por sus saludos y también aportaciones. Oramos. Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo tan especial, donde sentimos el amor, el calor de tu presencia. Gracias por enseñarnos conforme a tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos llenes de gozo, de fe y aún de esperanza, Señor, en aquellos casos que quizá están afrontando una situación contraria, difícil, que no desfallezcan en el nombre de Jesús, porque sabemos que tú nos amas y que también vienes pronto. Gracias, papito. Bendigo a mis hermanos servidores también, y ruego que a todos nos lleves con paz y bendición de vuelta a nuestros hogares. Amén. Hasta en 8 días, si así Dios lo permite, y aún no ha venido. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la